Estaba caminando a casa desde el centro comercial en el día de San Valentín, sintiéndome bastante bien después de un día de compras y de disfrutar de un tiempo que necesitaba para mí. El sol comenzaba a ponerse y el cielo estaba en un hermoso tono de rosa y naranja, así que decidí tomar el camino largo a casa para disfrutar de la tranquilidad de las calles y de la belleza del cielo sobre mí. Tenía 25 años y estaba emocionada por comenzar un nuevo trabajo en la cafetería junto a mi apartamento. Finalmente me había mudado de la casa de mis padres y comenzaba a sentir que mi vida iba en la dirección que quería. Estaba escuchando música a través de mis auriculares, pero tenía esta sensación inquietante de que algo no estaba bien, como si pudiera sentir que alguien me estaba mirando, casi como si un par de ojos invisibles estuvieran directamente fijos en cada uno de mis movimientos. Mi corazón comenzó a acelerarse y mi respiración se volvió superficial mientras aumentaba mi ritmo, desesperada por llegar a casa. Miré por encima de mi hombro y, por supuesto, ahí estaba él, mi ex, el que no podía superarme y simplemente no me dejaba en paz. Después de que rompimos casi un año antes, hizo todo lo posible por convencerme de que volviera con él. Al principio era algo normal, como enviarme flores a casa o enviarme cartas dulces por correo. Era romántico y agradable, e incluso un poco inocente, pero no quería volver con él, así que nunca respondía a nada de eso. En este punto, no lo había visto ni escuchado de él durante un par de meses, y pensé que finalmente había entendido la indirecta de que nuestra relación había terminado, pero al parecer no. Estaba caminando a unos 3 metros detrás de mí y, cuando lo miré, pude ver esa especie de mirada siniestra en sus ojos. Siempre había sido un poco espeluznante, pero esto era algo de otro nivel. No dijo una palabra, simplemente sonrió de esa manera horrible y perturbadora. Traté de ignorarlo y seguí caminando, pero él comenzó a seguirme más de cerca, acercándose más y más con cada paso. Giré una esquina esperando perderlo, pero todavía estaba allí, y cada paso que daba yo, él lo daba también, a solo 1,5 metros detrás de mí. Empecé a sentir que entraba en pánico. Siempre me había sentido segura caminando sola a casa, pero ahora me sentía como si estuviera siendo cazada o acechada, como una presa. Saqué mi teléfono y llamé a una amiga, pero no contestó. Intenté llamar a mi compañera de cuarto, pero tampoco contestó. Estaba completamente sola, sin nadie que me ayudara. Había llamado a la policía muchas veces antes por él, y la última vez me dijeron directamente que no volviera a llamar a menos que fuera una situación de vida o muerte, y realmente no quería escuchar eso de nuevo. Así que empecé a correr, esperando llegar a mi edificio antes de que él me alcanzara. Podía escuchar cómo se acercaba más y más con cada paso, tan cerca que incluso podía oír su respiración pesada. Estaba jadeando por aire y mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero sabía que tenía que seguir corriendo. Finalmente, llegué a mi edificio y corrí hacia adentro, pero él atrapó la puerta y me siguió. Podía escuchar sus pasos resonando en los pasillos mientras corría hacia mi apartamento y cerraba la puerta con llave detrás de mí. Una vez que estuve a salvo adentro estaba bien. Quería gritar y llorar al mismo tiempo, pero no había terminado aún. Traté de calmarme, pero mi mente estaba acelerada, no sabía qué hacer. No quería llamar a la policía, no quería hacer un escándalo y no quería llamar la atención sobre mí misma. Solo quería que todo terminara. Quería que mi ex fuera uno de esos tipos que simplemente sigue adelante cuando una relación termina. Mi compañera de cuarto me encontró acurrucada en una bola frente a la puerta y me preguntó qué había pasado. Entre lágrimas y respiraciones agitadas, le conté todo. Ella estaba horrorizada y me dijo que no le importaba lo que dijeran la última vez que llamé, que iba a llamar a la policía porque ser perseguida hasta casa por tu ex psicópata acosador es, de hecho, una situación de vida o muerte. Justo cuando logró hablar con el despachador, escuchamos un ruido afuera de la puerta. Me congelé, mi corazón acelerado. Mi compañera de cuarto y yo nos miramos con los ojos bien abiertos, esperando, escuchando cualquier ruido proveniente del otro lado de la puerta. ¿Estaba tratando de entrar? Agarré un cuchillo de la cocina por si acaso. El ruido se detuvo y comencé a relajarme un poco. Mi compañera de cuarto estaba explicando todo al despachador cuando, de repente, comenzó de nuevo. Esta vez era más fuerte, era un ruido fuerte, como un golpeteo, pero no venía de la puerta. Era casi como si estuviera pisoteando fuera de la puerta, teniendo un berrinche porque no podía entrar. Nunca había experimentado ese lado de él, y nunca supe que fuera capaz de hacer algo así.
Durante toda nuestra relación parecía tan normal. La razón por la que rompimos fue porque me había engañado, y pensé que si estaba dispuesto a arriesgar toda nuestra relación por una noche con una mujer al azar, entonces nuestra relación no significaba mucho para él desde el principio. Pensarías que habría sido capaz de seguir adelante para cuando todo esto sucedió. Me acerqué sigilosamente a la puerta, con el cuchillo en la mano, y miré por la mirilla. No podía ver a nadie, pero podía escuchar a alguien respirando. Sonaba como si su boca estuviera presionada contra la puerta, como si quisiera escuchar. Comencé a entrar en pánico de nuevo, pero mi compañera de cuarto trató de calmarme lo mejor que pudo. La policía nos dijo que nos quedáramos adentro y mantuviéramos la puerta cerrada con llave hasta que llegaran. Dijeron que solo tardarían unos 10 minutos en llegar. Nos sentamos en el suelo y esperamos a la policía. Mientras tanto, podía escuchar cómo seguía respirando al otro lado de la puerta y sabía que todo lo que quería era entrar y hacerme quién sabe qué. Finalmente, la policía llegó y arrestaron a mi ex. No opuso resistencia y se fue con ellos sin problemas. Se lo llevaron y finalmente pude respirar un poco aliviada, pero, desafortunadamente, el tipo de miedo y pánico se quedaría conmigo por bastante tiempo. No importa cuánto quisiera o qué tan conveniente fuera, nunca pude volver a caminar sola a casa. Nunca olvidé la sensación de ser seguida y acechada por alguien que supuestamente me había amado antes. Tuve suerte de salir con vida, pero la idea de lo que podría haber pasado es algo en lo que todavía pienso casi todos los días. Nunca pensé que alguien a quien amé una vez podría convertirse en un monstruo. Es importante siempre confiar en tus instintos. Aprendí eso de la manera difícil, y espero que mi historia pueda servir como una advertencia para otros. Sirve como un recordatorio de que a veces el amor puede convertirse en una obsesión, y esa obsesión puede convertirse en algo mucho más peligroso. Estaba tan emocionado de comenzar una nueva vida en la ciudad. Mi novia y yo acabábamos de mudarnos a un pequeño apartamento, y estaba ansioso por explorar un lugar en el que nunca había estado antes. Fui a la tienda de comestibles a comprar algunas cosas, y, mientras caminaba de regreso a casa, estaba enviando mensajes de texto a mi novia sobre todas las cosas interesantes que encontré en el camino, y sobre todo, lo divertido que había para hacer juntos en la ciudad. Estaba tan absorto en mi teléfono que ni siquiera me di cuenta de que me había perdido. No sé cómo fui tan tonto de no mirar hacia dónde iba, pero estaba realmente emocionado por contarle sobre mi día y todo lo que había visto. Después de un rato, finalmente levanté la vista y me di cuenta de que no tenía idea de dónde estaba. Las calles estaban vacías y los edificios parecían abandonados, con puertas y ventanas tapiadas. Se parecía a algo salido de un videojuego apocalíptico como The Last of Us. Comencé a sentirme inquieto y, honestamente, un poco asustado. Esto no se parecía en nada al área por la que había estado caminando no hace mucho. Miré el mapa en mi teléfono y comencé a dirigirme en la dirección correcta. Estaba a unos 6 kilómetros de casa y ya estaba oscureciendo. Mientras caminaba, vi un coche viejo con un letrero de taxi en la parte superior. Empezaba a llover y la oscuridad estaba envolviendo las calles a mi alrededor, pero aún así dudé un segundo antes de subirme. No parecía un taxi oficial y había visto demasiados programas de crímenes reales como para confiar en él, pero solo quería llegar a casa, y la idea de estar perdido en este lugar desconocido me asustaba mucho más que subirme al coche. Toqué en la ventana y el conductor la bajó solo un poquito, lo suficiente como para que pudiera preguntarle si podía llevarme a donde necesitaba ir. No habló, solo asintió con la cabeza en señal de sí. Desbloqueó las puertas y me subí. Le dije que me dejara en la gasolinera cerca de mi edificio de apartamentos y le di la dirección. El conductor encendió el motor y nos pusimos en marcha. Todavía tenía mi aplicación de mapas abierta y la miraba de vez en cuando para asegurarme de que íbamos en la dirección correcta. Sin embargo, cuanto más avanzábamos, me di cuenta de que empezamos a ir en la dirección opuesta a mi apartamento. Empecé a ponerme nervioso y le pedí al conductor que me llevara a casa o que me dejara salir para encontrar otro transporte, pero no dijo una palabra, solo siguió conduciendo. Comencé a sentir pánico cuando el coche me llevaba cada vez más lejos de mi casa. Le exigí al conductor que me dejara salir, y él solo se rió para sí mismo. Intenté abrir la puerta, pero estaba bloqueada y no tenía un botón para desbloquearla. Era una de esas cerraduras en las que, cuando el coche está cerrado, se retrae en la puerta y no puedes levantarla para desbloquearla. Estaba atrapado.
Empecé a sentir un sudor frío en la piel mientras el miedo comenzaba a invadir cada centímetro de mi cuerpo. El conductor condujo lo que me pareció una eternidad, llevándome más y más hacia las afueras de la ciudad, por sus calles más oscuras y desiertas. En realidad, probablemente solo condujimos durante unos 30 minutos, pero el pánico y el miedo que sentía en ese coche hicieron que cada segundo se sintiera como horas. La lluvia caía con más fuerza y podía sentir los ojos del conductor sobre mí a través del espejo retrovisor. Me estaba observando de cerca y eso me asustaba aún más. Estaba atrapado en ese taxi con un extraño que parecía no tener intención de dejarme ir. El miedo y la desesperación eran abrumadores, y por más que lo intentaba, no podía pensar en una manera de salir. Finalmente, el taxi se detuvo al costado de la carretera y el conductor se giró para mirarme. Llevaba una sudadera con capucha negra y su rostro estaba cubierto de los tatuajes más vulgares que había visto. Casi me dieron ganas de reír por un segundo, pero recordé dónde estaba y decidí que no sería la mejor idea. Pude ver una especie de sonrisa escalofriante en su rostro mientras me hablaba con una voz áspera. «Bienvenido a tu destino final», dijo, y sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. No sabía qué hacer. Intenté razonar con el conductor para que me dejara ir y no habría daño, pero no me escuchaba. Solo se reía mientras salía del coche y caminaba hacia la puerta trasera. No sabía ni qué pensar. No tenía idea de lo que iba a hacer conmigo. El conductor abrió la puerta trasera y me arrastró fuera del coche por mi chaqueta. Me tiró a la cuneta y caí al suelo con fuerza. Estaba dolorido, pero seguía vivo. Intenté levantarme y correr, pero él era rápido y me alcanzó, derribándome al suelo. Puso un cuchillo en mi garganta y estaba al borde de las lágrimas. Intenté gritar, pero no salió nada. «¿Por qué haces esto?», pregunté con la voz temblorosa, y el conductor solo se rió, diciendo, «¿Por qué no?». Estaba aterrorizado y no podía moverme. Podía sentir el frío metal del cuchillo contra mi piel. Finalmente, pude soltar un grito lo suficientemente fuerte como para que, de alguna manera, un grupo de personas cercanas lo escuchara. Escuché pasos que venían de la calle y, gracias a Dios, se acercaban. El hombre me dijo que me callara y presionó el cuchillo con más fuerza contra mi piel. Y justo cuando pensé que todo había terminado para mí, escuché una voz gritando en la distancia, «Oye, ¿qué está pasando aquí?». Miré por la calle y a solo unos 15 metros de distancia, un grupo de personas se acercaba a nosotros. Nos estaban observando y me di cuenta de que el conductor comenzaba a ponerse nervioso. Sus manos empezaron a temblar y se levantó de mí lo más rápido que pudo. Se dio la vuelta y salió corriendo a pie, dejando su coche y a mí tirado en la calle, aturdido por lo que acababa de pasar. El grupo corrió hacia mí y uno de los chicos me ayudó a levantarme y aplicó presión sobre la herida que ni siquiera había notado que tenía en el cuello. Llamaron a la policía y una ambulancia me llevó al hospital. Necesité algunos puntos para la laceración en mi garganta, pero por lo demás, estaba físicamente bien. La policía revisó el vehículo y se dieron cuenta de que era robado y no había nada en él que lo vinculara con la persona que me había hecho eso esa noche. Años después, otro hombre fue secuestrado de la misma manera en esa área, solo que esta vez el hombre fue capturado y arrestado. Me llamaron debido a la correlación en el crimen y pude identificar al hombre como el que me había atacado esa noche. Gracias a Dios, fue acusado y condenado a 7 años de prisión. Nunca admitió haber secuestrado a nadie más, pero sabíamos que eso probablemente no era cierto. Intenté superarlo lo mejor que pude, pero las cicatrices emocionales siempre estarán allí, junto con la física en mi cuello. Estoy muy agradecido con las personas que me salvaron y nunca olvidaré el miedo y la desesperación que sentí en ese taxi. Pero tampoco olvidaré la amabilidad y el valor de los extraños que arriesgaron sus vidas para ayudarme y asegurarse de que estuviera bien. Desde ese día en adelante, me aseguré de siempre prestar atención a mi entorno y nunca bajar la guardia de nuevo. Era un hermoso día y estaba caminando a casa desde el gimnasio. Vivía en un vecindario tranquilo y nunca me había sentido inseguro durante el día, ni siquiera por la noche. Estaba tarareando para mí mismo, disfrutando de la cálida brisa en mi piel, cuando escuché un coche acelerando su motor detrás de mí. Aún estaba a unos 15 metros de distancia, pero algo en él me estaba dando una sensación muy mala en el estómago. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta y seguir mi camino, el coche aceleró,
y su trayectoria no seguía la carretera, sino que se dirigía directamente hacia mí. Empecé a entrar en pánico y a preguntarme si solo estaba siendo paranoico. Tal vez el conductor estaba teniendo algún tipo de emergencia médica y no podía controlar el coche. De cualquier manera, estaba a punto de golpearme directamente. Salté fuera del camino, evitando por poco ser atropellado por el coche, y el coche giró bruscamente y luego continuó por la carretera. Estaba respirando con dificultad y mi corazón estaba latiendo con fuerza por el shock. El coche ya se había ido cuando logré recomponerme y no pensé en memorizar las placas, así que decidí no llamar a la policía y contar mis bendiciones. Continué caminando por las calles y después de avanzar unas cuantas cuadras más, pensé que ya estaba a salvo de ese loco que acababa de intentar acabar con mi vida. Estaba sacando agua de mi mochila cuando escuché de nuevo el sonido de un motor acelerando detrás de mí. Esperaba que no fuera el mismo tipo, pero no tuve tanta suerte. Miré hacia atrás, y esta vez el tipo conducía aún más rápido y el coche se dirigía directamente hacia mí otra vez. No tenía a dónde correr y tampoco era lo suficientemente rápido, así que me lancé fuera del camino y caí sobre el césped del jardín de una casa cercana. El coche pasó zumbando junto a mí, perdiéndome por centímetros. Estaba en estado de shock, preguntándome qué diablos estaba pasando. ¿Era esto una especie de broma retorcida? ¿Hice algo para enojar tanto a este tipo que valiera la pena acabar con mi vida? Me levanté rápidamente, agarré mi mochila y comencé a correr en la dirección opuesta. Estaba corriendo, marcando el 911, cuando miré hacia atrás y vi con horror que el coche estaba dando la vuelta en U. Estaba en un vecindario, así que no había tiendas en las que pudiera refugiarme. Estaba aterrorizado, esquivando coches y saltando cercas en un intento desesperado por escapar. Podía escuchar el coche acercándose más y más, y sabía que me estaba quedando sin opciones. El operador del 911 finalmente contestó el teléfono y le conté todo. Me aconsejaron que tratara de encontrar una tienda en la que pudiera esperar hasta que llegaran, pero ya era demasiado tarde. Me había distraído hablando con el despachador y dejé de correr lo suficientemente rápido como para no darme cuenta de que el coche me había alcanzado. Y antes de darme cuenta, el coche me golpeó por detrás y me lanzó por los aires. Golpeé el pavimento con fuerza, mi cabeza chocando contra el concreto. No perdí el conocimiento, pero mi visión se volvió borrosa y mi mente se quedó en blanco hasta que eventualmente me desmayé por completo. Lo último que recuerdo es el coche alejándose y el sonido de los neumáticos chirriando. No sé cuánto tiempo estuve allí tirado, pero eventualmente alguien me vio y llamó por ayuda. Me llevaron de urgencia al hospital, donde me trataron por múltiples huesos rotos y lesiones internas. Me colocaron en un coma inducido médicamente durante varios días, y cuando finalmente desperté, me dijeron que tenía suerte de estar vivo. La mayoría de las personas que llegaban con esas mismas lesiones no tenían tanta suerte. Hablé con las autoridades y me dijeron que probablemente estaba involucrado en un atropello y fuga dirigido, basándose en el área en la que estaba. Varios meses después de un largo camino de recuperación y finalmente ser informado de que ya era seguro comenzar a caminar largas distancias de nuevo, estaba caminando a casa desde el trabajo cuando vi el mismo coche, o al menos pensé que era el mismo coche, conduciendo por la carretera. Sentí una oleada de miedo invadiéndome y de inmediato comencé a correr en la dirección opuesta. Para mi absoluto asombro y horror, el coche comenzó a perseguirme de nuevo, pero esta vez estaba mejor preparado. Pude esquivar y zigzaguear y eventualmente perdí al coche. Solo después de ver el coche pasar junto a mí y tomar otra calle, me di cuenta de que lo estaba imaginando y que ni siquiera era el mismo coche. Solo era alguien conduciendo en mi dirección. Me sentí aliviado, pero también asustado. No podía entender por qué alguien había intentado matarme. Habían pasado más de 7 meses, pero lo pensaba constantemente. ¿Fue algún tipo de venganza en ese momento? ¿Fue solo un acto de violencia aleatoria relacionado con pandillas o algo así? No lo sabía, y me estaba volviendo loco. Me volví paranoico, siempre mirando por encima del hombro y nunca caminando solo a casa. Siempre estaba en guardia, siempre listo para correr si veía el coche acercándose. Era una batalla constante en mi mente y siempre estaba agotado por el estrés y estos terribles sueños. Eventualmente comencé a llevar gas pimienta y un silbato conmigo, decidido a protegerme si el coche o el hombre que lo conducía volvían a perseguirme. Pasaron años y nunca volví a ver el coche.
comencé a relajarme, pensando que tal vez el peligro había pasado. Empecé a caminar a casa durante el día, ya sin mirar por encima del hombro. Pero luego, un día, estaba caminando a casa desde el trabajo y vi el coche. Estaba estacionado al costado de la carretera. Me congelé. Los recuerdos de ser perseguido y casi asesinado volviendo a inundarme. Rápidamente me di cuenta de que el coche estaba vacío, pero el miedo aún persistía. Llamé a la policía, contándoles sobre mi experiencia y el coche que estaba justo enfrente de mí. Vinieron y lo revisaron, pero realmente no había evidencia de juego sucio, y me dijeron que solo era una coincidencia y que no tenía de qué preocuparme. Y como no tenía pruebas, realmente no había ninguna pista que pudieran seguir. Ver el coche de nuevo me llevó de vuelta a la forma en que solía sentirme. No podía sacudirme la sensación de que todavía estaba en peligro. Estaba viviendo con miedo, y eso estaba afectando mi salud mental. Esta vez comencé a ver a un terapeuta para tratar de trabajar a través de mi miedo y ansiedad. Hablé sobre el coche y mis experiencias, tratando de darle sentido a todo. Mi terapeuta sugirió que enfrentara mis miedos y tratara de encontrar un cierre. Así que durante días reuní el coraje y caminé por la ciudad buscando el coche. Ahora estoy un 99% seguro de que eso no es lo que mi terapeuta quiso decir cuando me dijo que encontrara un cierre, pero era un poco idiota y después de semanas de búsqueda, lo encontré. Tomé una respiración profunda y me acerqué al coche, listo para enfrentar mis miedos de frente. A medida que me acercaba, noté que el modelo del coche era diferente del que recordaba y sentí una sensación de alivio inundarme cuando me di cuenta de que este coche, nuevamente, no era el mismo que me había aterrorizado todo ese tiempo atrás. Tal vez ir a enfrentar al tipo no era el mejor plan, pero darme cuenta de que ya no había nada de qué asustarse me dio una enorme sensación de alivio, y finalmente pude vivir mi vida con normalidad de nuevo. Supongo que la paranoia todavía existe, pero al poder enfrentar mis miedos, si alguna vez vuelven a aparecer, estaré listo. Vivía en Venice, California, y estaba caminando a casa desde la casa de un amigo tarde en la noche. Vivía a solo unas pocas cuadras de distancia, pero siempre me sentía nerviosa caminando sola a casa por la noche. Venice siempre ha sido conocida por su alta tasa de criminalidad y su población de personas sin hogar, y yo siempre me aseguraba de llevar conmigo mi gas pimienta a donde quiera que fuera. No tenía intenciones de convertirme en víctima en la ciudad, como tantas otras mujeres de las que había oído hablar antes. Al principio, todo parecía estar bien. El camino era corto y, de vez en cuando, pasaba junto a otra persona y le sonreía. Era tarde y estaba nerviosa, pero trataba de no mostrarlo en absoluto. No quería parecer vulnerable de ninguna manera. Estaba usando una vieja mochila que había utilizado en la secundaria en lugar de llevar mi bolso, para tratar de disuadir a los ladrones, y me aseguré de ponerme ropa que no mostrara mucho de mi cuerpo. Para mí no existía tal cosa como ser demasiado cuidadosa. Mientras caminaba, escuché una voz ronca, como de fumador, detrás de mí. «Disculpe, señorita, ¿tiene algo de cambio?» Me di la vuelta para ver lo que parecía ser un hombre sin hogar. Su ropa estaba hecha jirones, con muchos agujeros, y sus ojos parecían salvajes, como si sus pensamientos vagaran mientras hablaba. Solo negué con la cabeza y le dije que no tenía dinero y que lo sentía, pero no pareció apreciar eso. «Vamos, solo un poco», insistió, su voz volviéndose más agresiva. «Una chica bonita como tú debe tener al menos unos cuantos dólares». Odiaba hablar con extraños, y más aún con una persona que aparentemente era tan impredecible como este hombre parecía ser. No quería lidiar más con la situación, y decidí que ignorar su comentario sería la mejor opción. No quería molestarlo más y hacer que las cosas fueran más difíciles para mí al rechazar su solicitud de dinero de nuevo. Así que solo susurré un rápido «lo siento» y comencé a caminar más rápido, tratando de poner tanta distancia entre nosotros como pudiera. El hombre me siguió, lanzando insultos de vez en cuando y eventualmente recurriendo a hacer amenazas. Las chicas ricas siempre piensan que son mejores que nosotros. Te vas a arrepentir, te lo prometo. Estaba asustada y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Aceleré mi paso aún más, hasta el punto en que básicamente estaba corriendo para alejarme del hombre, pero él seguía persiguiéndome y sorprendentemente manteniéndose a mi paso. Comencé a escucharlo acercarse más y más, y estaba aterrorizada de que me atacara o me hiciera daño.
Metí la mano en mi bolsillo y agarré mi gas pimienta, lista por si acaso. Me di la vuelta, lo apunté al hombre y grité tan fuerte como pude: «Déjame en paz». Intenté sonar valiente, pero solo salió como un pequeño chillido. El hombre sin hogar solo se rió de una manera que me dio escalofríos por todo el cuerpo. Dio un paso más cerca y apunté el gas pimienta directamente a su cara. «No te acerques más, por favor. No quiero hacerte daño, solo déjame en paz y olvidaré que esto pasó», le advertí, y mi voz temblaba, pero no parecía escucharme. Solo seguía avanzando, con sus ojos fijos en mí. Nunca lo había usado antes, pero apreté el gatillo y un chorro de gas pimienta salió disparado, golpeándolo directamente en la cara. Gritó y se cubrió el rostro con las manos mientras retrocedía tambaleándose. Comencé a sentir lágrimas en los ojos también, pero aproveché ese momento para correr, y mis pies golpearon el pavimento mientras corría de regreso a mi apartamento. Cerré la puerta con llave detrás de mí. Mis manos temblaban mientras intentaba recuperar el aliento. Técnicamente estaba a salvo ahora, pero no podía sacudirme el miedo que comenzaba a apoderarse de mí. Sabía que no podía dejar que los insultos y las amenazas del hombre sin hogar me afectaran, pero era difícil ignorar el miedo que comenzaba a carcomerme, el miedo de que él regresara y tratara de lastimarme de nuevo. Pasé el resto de la noche acostada en la cama, mirando al techo. No podía sacudirme la sensación de que me estaban vigilando, que el hombre estaba justo afuera esperándome. Ahora sé que debería haber llamado a la policía en ese momento, pero he tenido problemas en el pasado y, a menos que estés esencialmente siendo quemado vivo, el tiempo de respuesta de la policía aquí es prácticamente inexistente. Eventualmente, los días se convirtieron en semanas y comencé a sentirme más segura en mi vida. Empecé a caminar sola a casa de nuevo y no vi a ese tipo por ninguna parte. Pensé que tal vez se había mudado a otra área, tal vez estaba a salvo ahora, pero estaba equivocada. Una noche, mientras caminaba a casa desde el trabajo, escuché el sonido de pasos detrás de mí. Me di la vuelta y allí estaba él de nuevo, sus ojos aparentemente ardiendo de ira, y era como si toda esa noche volviera a repetirse en mi mente. Estaba claro que no había superado en absoluto lo que había pasado. «¿Crees que puedes alejarte de mí?», gritó y comenzó a lanzarse hacia mí. Solté un grito buscando mi gas pimienta, pero no estaba allí, y de repente recordé que lo había dejado en la encimera de la cocina y olvidé llevarlo conmigo antes de salir ese día. Me di la vuelta, pero él era demasiado rápido. Me agarró, sus dedos se clavaban en mi piel. Grité, luchando contra él, pero era demasiado fuerte y su agarre era implacable. Estaba gritando, golpeando, pateando, cualquier cosa para que el hombre me soltara, pero nada estaba funcionando. Y justo cuando estaba empezando a perder la esperanza de escapar ilesa, vi una patrulla de policía detenerse y 2 oficiales saltar, corriendo hacia nosotros. El hombre sin hogar me soltó y retrocedí mientras mis rodillas se doblaban bajo mí. Los oficiales lograron detenerlo, llevándolo bajo custodia, y finalmente estuve a salvo. Lloré mientras el oficial me decía que tendría que hacer una declaración formal, y después de esa noche nunca volví a caminar sola a casa. Estaba demasiado traumatizada por lo que había pasado. Nunca olvidé ese miedo, y se quedó conmigo como una especie de recordatorio constante de lo que puede pasar cuando no eres lo suficientemente cautelosa con tu entorno, o en realidad, con el área en la que vives. A veces simplemente no es lo suficientemente seguro caminar sola a casa, y no hay mucho que puedas hacer al respecto. El hombre fue acusado, pero no recibió tiempo en la cárcel. Supongo que las cárceles en mi área ya estaban superpobladas, y su acusación no era lo suficientemente grave. Así que me informaron que tenían que dejarlo en libertad. Eso no me hizo sentir más segura, sin embargo. Espero ser la última persona a la que le haga algo así, y que nadie más tenga que sentir el mismo miedo en manos de ese hombre. La historia que estoy a punto de contarles ocurrió cuando tenía solo 15 años, hace unos 10 años. Para dar un poco de contexto, fui criado por una madre soltera que trabajaba tanto que realmente no tenía tiempo para preocuparse por dónde estaba o cuánto tiempo estaba fuera. Siempre me decía que me mantuviera a salvo y eso era todo. Tal vez debería haberme cuidado más porque lo que me sucedió hace una década fue probablemente lo más peligroso y emocionante que jamás me haya ocurrido en la vida, pero aún así es algo en lo que desearía nunca haberme involucrado. Estaba caminando a casa desde la escuela, como todos los días.
emocionado por jugar un nuevo videojuego que mi mamá me había comprado el día anterior por mi cumpleaños, cuando un hombre extraño se me acercó. Recuerdo claramente que pensé que parecía un tipo de pandillero, con sus pantalones cortos caídos y una camiseta sin mangas blanca empapada de sudor. Caminó junto a mí y me preguntó si quería ganar algo de dinero. Me quedé un poco sorprendido y confundido, y le pregunté de qué estaba hablando. Luego procedió a ofrecerme una gran suma de dinero para entregar un paquete a una dirección en particular. Creo que la cantidad real de dinero era algo así como $200, pero para un chico de 15 años, eso me parecía mucho dinero. La dirección estaba en una parte bastante peligrosa de la ciudad, y yo dudaba, pero después de escuchar la cantidad de dinero, la tentación fue demasiado grande. Me detuve a pensar por un segundo, pero finalmente acepté la oferta de este tipo. Pensé que sería una forma fácil de ganar algo de dinero, especialmente viniendo de un extraño. Me tomó unos 45 minutos, pero finalmente llegué a la dirección y realmente comencé a arrepentirme de mi decisión de seguir adelante con esto. Era una casa en ruinas, con ventanas rotas y grafitis en las paredes exteriores. Estaba nervioso mientras me acercaba a la puerta, pero seguí recordándome a mí mismo el dinero y traté de apartar el miedo que crecía dentro de mí. Toqué la puerta lo más suavemente posible, esperando que nadie la escuchara y pudiera simplemente dejar el paquete en el porche, pero no tuve suerte. Me recibió un hombre grande y corpulento, con una expresión severa en su rostro. Tomó el paquete de mis manos y me hizo un gesto para que lo siguiera adentro. Todo en mi cuerpo me decía que no entrara, pero también sentí que algo malo podría pasar si no lo hacía, como si no tuviera otra opción. Así que, en contra de cualquier buen juicio que pudiera haber tenido, seguí al hombre adentro. Ahora, el interior de la casa estaba incluso más asqueroso que el exterior. Había varios hombres de aspecto sombrío sentados en el sofá, y sentí que había entrado en una guarida de ladrones, como en uno de mis videojuegos. El hombre me llevó a una habitación y abrió el paquete frente a mí. Para mi horror, estaba lleno de dinero en efectivo y drogas, y otros artículos de parafernalia de drogas. Debería haberlo esperado, dado el lugar donde estaba. El hombre se volvió hacia mí y no me preguntó, sino que me dijo: «¿Vas a entregar más paquetes como este?». Estaba paralizado por el miedo. Le pregunté qué pasaría si decía que no, y todo lo que dijo fue que podía decir que no y descubrirlo. Eso me sonó lo suficientemente aterrador. Estaba preocupado por las posibles consecuencias de negarme a su solicitud, así que simplemente acepté. Desde ese día, había tropezado con un mundo de drogas y violencia y ya estaba muy metido en algo que me superaba. Traté de decirle que no quería tener parte en lo que estaba haciendo y que podía encontrar a otra persona para hacerlo. Tenía muchos amigos de mala reputación que no dudarían en hacer algo así, pero el hombre no quería que nadie más supiera lo que estaban haciendo. Algo sobre cómo ya era demasiado que un chico al azar lo supiera. El hombre me entregó una bolsa de lona llena de paquetes de un tamaño similar al que le había dado. Me dieron una lista de direcciones y me dijeron que entregara los paquetes en cada una, y cuando terminara, podría volver y recibir mi pago. Estaba aterrorizado, pero realmente sentía que no tenía otra opción. Sentía que si no seguía sus instrucciones, podrían lastimarme a mí o incluso a mi familia. Fui de casa en casa entregando los paquetes y traté de mantenerme fuera de problemas. No quería que me atraparan llevando lo que tenía en esa bolsa. Los días se convirtieron en semanas y me encontré cada vez más involucrado en lo que estaba haciendo y con quién lo estaba haciendo. Entregaba paquetes todos los días después de la escuela y pasaba la mayoría de los fines de semana haciendo lo mismo. Más que nada, solo quería terminar con todo eso. Quería despertar en mi cama y que todo fuera una pesadilla horrible, pero no era una pesadilla. Era mi vida y tenía que lidiar con ello. Estaba asustado y solo, sin nadie a quien recurrir. Solo quería contárselo a mi mamá, pero ella ya trabajaba en 4 empleos solo para mantenernos, y no quería cargarla con nada más. Me sentía indefenso. Un día, alrededor de 2 meses después, estaba entregando un paquete en una parte particularmente peligrosa de la ciudad cuando fui detenido por la policía. Dijeron que habían recibido un aviso de que podría estar vendiendo drogas, así que revisaron mi bolsa y, por supuesto, encontraron drogas y dinero en efectivo. Fui arrestado de inmediato y llevado a la cárcel, donde enfrenté cargos serios e incluso la posibilidad de ir a prisión a mi corta edad. Les conté todo a los detectives y a mi madre.
Incluso fueron a la casa a la que entregué el paquete original y encontraron a algunos drogadictos allí, pero nada como la guarida de drogas que yo había descrito. Mi mamá eventualmente contactó a un abogado que se especializaba en este tipo de casos. Supongo que no era raro que chicos adolescentes se metieran en cosas así. Él me ayudó a entregar pruebas a la policía que demostraban que solo hice esas cosas porque sentía que mi vida y las vidas de mis seres queridos estaban en peligro. Con su ayuda, pude llegar a un acuerdo para entregar todas las direcciones a las que había entregado paquetes, y a cambio, pude obtener una reducción de la sentencia y evitar la posibilidad de ir a prisión. En total, pasé alrededor de 6 meses en un centro de detención juvenil, y fue una de las peores experiencias de mi vida. Al final de todo, tenía antecedentes penales, y en menos de un año pasé de ser un chico que nunca se metía en problemas a uno que había sido arrestado por distribuir y entregar narcóticos ilegales. Mi mamá estaba decepcionada de mí, pero con el tiempo aprendió a perdonarme. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que fue mi propia necedad la que me metió en ese lío. Nunca debería haber aceptado esa oferta para entregar el paquete, y ninguna cantidad de dinero debería haberme tentado lo suficiente como para hacer algo tan estúpido. La experiencia me cambió para siempre. Nunca olvidé el miedo y el peligro que enfrenté, y nunca volví a dar por sentada mi libertad. Estaba agradecido por la segunda oportunidad que me dieron y trabajé duro para cambiar mi vida. Hice una promesa de no volver a involucrarme en ninguna actividad ilegal, y también me prometí a mí mismo no dejarme tentar tan fácilmente por el dinero otra vez. Una parte de mí no se culpa del todo. Después de todo, solo era un niño tonto. No sé qué es lo que me encanta tanto del aire frío de la noche. Tal vez sea porque es lo único que parece calmarme. Tenía solo 8 años cuando mi mamá comenzó a maltratar a mi papá. Sé que muchas personas dirán que él debería haberse defendido, que es un hombre y que podría haberla enfrentado. Pero la verdad es que estaba tan enamorado de mi madre, incluso en su estado de ebriedad, que prefería dejar que lo golpeara antes que ponerle una mano encima. Cada vez que mi mamá se ponía en ese estado, mi papá me decía que saliera a caminar. Solía ser de noche, y comencé a disfrutar de la tranquilidad, de la oscuridad, y se convirtió en mi lugar seguro. Era casi como si fuera el único momento en que me sentía seguro y solo, como si nadie pudiera hacerme daño. Pienso en cómo, para la mayoría de las personas, la noche y la oscuridad tienen el efecto contrario. La mayoría se siente vulnerable y asustada, pero no yo. Al menos, hasta una noche, cuando una mujer me robó esa sensación para siempre. Tenía 17 años y mi mamá acababa de fallecer. Mi papá lo tomó muy mal. Puede que haya estado en una relación física y emocionalmente abusiva con ella durante 20 años, pero no había nada que ella pudiera hacer que le hiciera dejar de amarla. Ella nunca me puso una mano encima, así que eso era algo con lo que mi papá nunca tuvo que lidiar. Acabábamos de tener su funeral la semana anterior a este incidente, y aunque desearía poder decir que su muerte me entristeció, simplemente no fue así. Sentí un intenso y extremo alivio, no tanto por mí, sino por mi papá. Aunque él no pudiera ver el daño y el sufrimiento que ella le causó, yo sí, y me alegraba de que todo hubiera terminado. Era una noche de miércoles y estaba caminando por nuestro vecindario. Necesitaba tiempo para pensar, tiempo para tratar de deshacerme de la culpa de alegrarme de que mi propia madre hubiera muerto. Pero la culpa permanecía, por más que intentara apartarla de mi mente. Estaba allí, y algo en mí finalmente se dio cuenta de que no había forma de cambiar eso. Probablemente había caminado alrededor de 16 kilómetros. Había estado fuera por horas y ya era bastante tarde, o temprano, depende de cómo se mire. Eran alrededor de las 3 de la mañana, y ya estaba bastante cansado en ese punto. Los 16 kilómetros que había caminado eran en su mayoría en círculos alrededor de mi casa. Aunque era un círculo bastante grande, estaba agradecido de que solo me quedara 1 kilómetro para llegar a casa. Si caminaba rápido, podría llegar en unos 25 minutos. Por supuesto, no vivíamos en el vecindario más seguro. Estábamos en una zona pobre, pero nos las arreglábamos lo mejor que podíamos. Llevaba unos 10 minutos caminando cuando pasé por el restaurante mexicano abandonado en la esquina de la calle. Había cerrado unos 10 años antes por no cumplir con los requisitos de seguridad y las plantas habían crecido a su alrededor. La mayoría de las ventanas estaban rotas
y había rumores de que un montón de personas sin hogar vivían allí, pero nunca había a nadie, y de todas formas no me importaba. Solo iba a ocuparme de mis asuntos, y si alguna vez veía a alguien allí, simplemente miraba para otro lado. Sin embargo, mirar para otro lado no funcionó exactamente, porque mientras caminaba, vi a una mujer salir arrastrándose por una de las ventanas del restaurante. No tengo ningún problema en decir las cosas como son cuando se trata de ella por lo que me hizo, y es que se veía absolutamente repugnante. Su cara y su ropa estaban cubiertas de suciedad y mugre, y aunque solo estaba a unos 6 metros de distancia, juro que pude oler su hedor desde donde estaba parado. Olía como si hubiera estado vagando por los túneles de alcantarillado de la ciudad toda la noche, pero miré para otro lado y continué caminando. 5 minutos después, volví a oler ese hedor, solo que esta vez podía decir que estaba mucho más cerca. Inmediatamente me di la vuelta y allí estaba ella, parada justo detrás de mí, tan cerca que comencé a sentir náuseas. No creo que le haya gustado mucho, ya que sacó un cuchillo y lo presionó contra mi estómago. Las náuseas, que hasta entonces habían sido incontrolables, se detuvieron de repente y sentí la punta del cuchillo perforar mi piel. Miré el cuchillo y mi mente se quedó en blanco. Mi vida había sido terrible hasta entonces, pero no quería morir. La miré a los ojos y no encontré nada. Ninguna simpatía, ningún remordimiento por lo que estaba haciendo. No había nada allí. Sin embargo, noté que su cara estaba cubierta de llagas y heridas. No habló, y su rostro se movía de una manera que dejaba claro que estaba bajo el efecto de alguna droga, o tal vez de muchas drogas. Mantuvo el cuchillo presionado contra mi estómago, mientras le preguntaba qué quería, pero no dijo nada. Usó su otra mano para palpar los bolsillos de mis jeans y sintió mi billetera. La sacó y la puso en su propio bolsillo. Luego señaló el reloj que llevaba puesto y me lo quité y se lo entregué. Lo curioso es que mi billetera no tenía tarjetas de crédito ni dinero, y mi reloj valía, como mucho, $10, pero no se lo iba a decir. Pensé que, dado que ya tenía todo lo que quería, eso sería el final, pero no lo fue. Solo iba a empeorar a partir de ahí. Me obligó a caminar detrás del edificio y comenzó a tocarme de maneras en las que no quería ser tocado. Intenté resistirme, pero cada vez que lo hacía, presionaba el cuchillo más en mi piel hasta que finalmente me di por vencido. Me quedé allí mientras la dejaba hacer lo que quisiera conmigo. Cuando terminó, se levantó, apartó el cuchillo de mi estómago y se alejó como si no fuera nada, como si lo que me hizo no fuera algo que me arruinaría por el resto de mi vida. En los días que siguieron, apenas salí de mi habitación. Lloraba hasta quedarme dormido cada noche y ni siquiera sabía si quería seguir viviendo. No quería contarle a nadie porque sabía que no me creerían. Quiero decir, lo escuchaba todo el tiempo, un hombre diciendo que había sido victimizado por una mujer, y la gente se reía y preguntaba por qué no se defendió, o simplemente no le creían. No quería que eso me pasara a mí. No quería parecer débil, y simplemente guardé todo para mí mismo. Perdí todas mis relaciones con amigos y familiares. Simplemente dejé de hablar por completo durante un tiempo. No quería nada más que contarle a alguien lo que pasó, pero no se me ocurría nadie a quien contarle y que me escuchara sin juzgarme. Cuando tenía 25 años y estaba solo, conocí a una mujer increíble llamada Kate. Me hizo sentir que ya no estaba solo, como si finalmente hubiera una persona en mi vida a la que podría contarle cualquier cosa, y ella me escucharía y estaría allí para mí sin ningún juicio. Estuvimos juntos 2 años antes de que le contara lo que me había pasado. Escuchó y no dijo nada mientras hablaba. Cuando terminé de contarle lo sucedido, estaba hecho un desastre, sollozando y en el estado más vulnerable de mi vida, y ella simplemente me abrazó y me dijo que, pasara lo que pasara, estaría allí para mí. Durante el mes siguiente, hablamos sobre ello solo cuando yo quería, y discutimos mis opciones para buscar ayuda. Al principio no estaba seguro de ir a la policía, pero ella me ayudó a darme cuenta de que al hacerlo, probablemente podría salvar a otras personas de mi destino. Presenté un informe, pero no tenía esperanzas. Principalmente lo hice por mí mismo, como una forma de obtener algo de cierre. Tenía que asegurarme de que no iba a controlar mi vida nunca más. En los 2 años que siguieron al informe policial, retomé mi relación con mi padre, quien estaba encantado de saber de mí. Desafortunadamente, nunca encontraron a las personas que vivían dentro de ese restaurante mexicano, ni a esa mujer.
No tenía muchas esperanzas, pero, por supuesto, una parte de mí quería que ella pagara por el daño que me hizo. Hace 3 años, Kate y yo nos casamos. Ahora tenemos una hija de 2 años. Y la vida, honestamente, no podría ser mejor. Ya no pienso mucho en lo que sucedió, pero sentí que esta historia era algo que necesitaba contar. Necesito que otros hombres sepan que si han pasado por lo mismo o por algo similar, no están solos. Y aunque soy solo un hombre, una persona, les creo. Antes de comenzar a contarles sobre la noche más horrenda y brutal de mi vida, empezaré diciendo que soy escritor, así que las palabras que uso y el detalle que añado pueden sonar extraños o casi como ficción, pero no puedo evitarlo a estas alturas. Es la forma en que mi cerebro trabaja cuando estoy escribiendo una historia, sea ficción o, en este caso, un evento real de mi propia vida. Tenía solo 20 años, emocionado por la vida y lo que me ofrecería. Tuve la suerte de que mis padres aceptaran pagar por mi apartamento en la ciudad cercana a la universidad donde estudiaba. Había conseguido un trabajo a tiempo parcial en un gimnasio cercano, limpiando el equipo. Siempre estaba emocionado por cada día, porque un nuevo día significaba que estaba más cerca de la vida que siempre había soñado. Este día en particular no fue diferente. El sol se estaba poniendo mientras caminaba por las calles desiertas. Mis pies dolían por un largo día de estar de pie, y decidí tomar una ruta diferente a casa, queriendo romper la monotonía de mi rutina diaria. Poco sabía que esta decisión me llevaría por un camino de terror, miedo y pura salvajismo. Mientras caminaba por la calle tranquila, todavía bastante lejos de mi casa, escuché un gruñido bajo, como si algo me estuviera esperando en las sombras. Miré a mi alrededor, buscando la fuente del sonido, pero no vi nada. Dudé un poco, preguntándome si debería regresar y caminar por mi ruta habitual, pero decidí no hacerlo y continué mi camino. Para mi decepción, los gruñidos persistieron. Seguían cada uno de mis pasos, sin volverse más fuertes ni más suaves. Podía sentir los pelos en la parte trasera de mi cuello, erizándose mientras un sudor frío me empapaba la frente. Mi respiración se atoraba en mi garganta y sabía que algo o alguien me estaba siguiendo. Cuando llegué a un camino de tierra, los gruñidos se hicieron más fuertes y más siniestros, y me di cuenta de que realmente algo me estaba siguiendo. No tenía otra opción y no se me ocurrió nada más que hacer, así que simplemente rompí a correr. Mis pies golpeaban contra el pavimento mientras corría por mi vida. No me atrevía a mirar atrás, pero podía escuchar los gruñidos acercándose cada vez más. Estaba asustado, más asustado de lo que jamás había estado en mi vida. Y entonces escuché múltiples gruñidos, mucho más fuertes y amenazantes que antes. Giré la cabeza y vi una jauría de perros callejeros, mostrando los dientes y corriendo más rápido de lo que yo jamás podría. Me habían alcanzado y ahora me perseguían por la calle. Grité, mi voz resonando en las calles vacías mientras corría más rápido, pero mis piernas se cansaban por el esfuerzo. Era casi como si ya pudiera sentirlos en mis talones. Los perros estaban cerca. Los gruñidos ahora eran un sonido constante en mis oídos. No podía mantener ese ritmo por mucho más tiempo. Mis piernas se debilitaban y comencé a ralentizarme. Entré en un vecindario cuando finalmente mis piernas cedieron, y fue entonces cuando los perros aprovecharon su oportunidad. Saltaron sobre mí, mordiendo y desgarrando mi carne, primero mis piernas y luego el resto de mi cuerpo mientras caía al suelo. Grité de dolor, mi voz una mezcla de terror y agonía. Traté de luchar contra ellos, pero eran demasiados. Pateé y golpeé, hice todo lo posible para mantenerlos alejados, tratando de evitar que destrozaran mi cuerpo, pero era inútil. Estaba indefenso, total y completamente a merced de estos animales salvajes. Y justo cuando pensé que iba a desmayarme y esos perros me iban a devorar vivo, escuché una voz que gritaba. Un hombre salió corriendo de su casa, a solo unos metros de donde yacía, agitando los brazos y gritando a los perros. Se alejaron y corrieron, y el hombre me ayudó a levantarme. Me dijo que su nombre era Jim y que me llevaría al hospital lo más rápido posible. Mientras Jim me ayudaba a levantarme, sentí un destello de esperanza. Tal vez iba a salir de esta con vida después de todo. Pero justo cuando comenzaba a levantarme, escuché otro gruñido. Mi corazón se hundió mientras giraba la cabeza y veía a la jauría de perros. Su comportamiento era algo que solo puedo describir como demoníaco. Jim intentó protegerme, se colocó frente a mí y comenzó a gritar y a golpear a los perros.
Pero esta vez eran implacables. Habían probado la sangre y querían más. Nos rodearon, gruñendo y mostrando los dientes. Podía sentir que mi propio terror crecía mientras me daba cuenta de que esto era todo. Este tenía que ser el final. Jim luchó valientemente. Golpeaba a los perros con los brazos, tratando de mantenerlos alejados de mí, pero era inútil. Eran demasiados y demasiado fuertes. Vi con horror cómo saltaron sobre él, desgarrando su piel con sus dientes. Gritó, un sonido que me perseguirá para siempre. Estaba paralizado por el miedo, no podía moverme, ni siquiera podía gritar, y solo miraba mientras los perros destrozaban a Jim, su cuerpo retorciéndose de dolor mientras lo desgarraban. Yo era el siguiente, y lo sabía. Cerré los ojos, esperando el final. Me estaba preparando para lo que estaba por venir una vez que terminaran con Jim, cuando escuché el sonido de uno de los perros llorando de dolor. Abrí los ojos y vi a una mujer sosteniendo un bate de béisbol, golpeando a los perros como si su vida dependiera de ello. Se paró sobre nosotros, bate en mano, mientras llamaba a una ambulancia. Jim y yo fuimos llevados al hospital, donde él entró en cirugía de emergencia. Sentí una culpa extrema en esos días de recuperación en el hospital. Jim solo había salido y enfrentado a esos perros para salvar mi vida, y aún así terminó peor que yo. Resulta que la valiente mujer que vino al rescate de ambos era en realidad la esposa de Jim, Dove. Antes de que Jim saliera corriendo para salvarme, ella le había suplicado que esperara a la policía, pero él estaba decidido a ayudarme a sobrevivir a este ataque brutal. Cuando notó que Jim y yo estábamos en peligro inminente, agarró el bate de béisbol de su hijo e hizo lo que tenía que hacer. Jim y Dove son héroes, ambos son mis salvadores. Nunca olvidaré el sacrificio que Jim hizo por mí esa noche. Él sobrevivió, pero necesitó múltiples injertos de piel y ha tenido muchas cirugías estéticas a lo largo de los años. Ambos seguimos en contacto y nos hemos convertido en grandes amigos, y siempre estaré agradecido con Jim y Dove por salvar mi vida esa noche, la noche que cambió mi vida para siempre. El mundo puede ser un lugar peligroso, y hasta las criaturas más inocentes, en las que nunca piensas, pueden volverse contra ti en un instante. Caminaba a casa después de un turno nocturno en el bar donde solía trabajar. Era una fresca noche de otoño y la ciudad estaba tranquila. Bueno, tan tranquila como puede estar una ciudad. Había el sonido ocasional de las hojas crujientes bajo mis pies y de bocinas sonando a lo lejos. Estaba un poco perdido en mis pensamientos, pensando en cómo iba a llegar a fin de mes y sobrevivir en un mundo que parecía estar en mi contra, cuando escuché el sonido de tacones golpeando el pavimento detrás de mí. Instintivamente me giré y vi a una mujer caminando hacia mí. Traté de no darle mucha importancia y continué mi camino. Yo era una persona relativamente grande y fuerte, y sabía que podía defenderme si era necesario. Mientras caminaba, la mujer seguía detrás de mí, manteniéndose a unos metros de distancia. Comencé a sentirme incómodo y aceleré el paso, pero ella igualó mi ritmo. Decidí tomar una ruta diferente para intentar perderla, pero ella parecía saber exactamente a dónde iba y continuó siguiéndome. Miré hacia atrás y vi su rostro en las sombras. Era pálido, casi fantasmal, y sus ojos eran oscuros y parecían vacíos, carentes de cualquier emoción. Cuanto más la miraba, más amenazante se volvía en mi mente. No pude evitarlo. Comencé a sentir una paranoia y empecé a correr por la calle. Era como si mis pies se movieran antes de que mi cerebro les dijera que lo hicieran. La mujer corrió tras de mí. Antes de darme cuenta, estaba a solo unos pocos metros detrás de mí. No era exactamente el corredor más rápido, pero realmente sentía que sería capaz de superarla si fuera necesario. Pero estaba asustado y corrí por un callejón con la esperanza de perderla, pero ella todavía estaba allí cuando salí por el otro lado. Miré hacia atrás y vi su sonrisa, una amplia sonrisa que me provocó escalofríos. Continué corriendo, sin saber a dónde iba, pero tratando de alejarme de ella. Tropecé con un pequeño parque y me escondí detrás de un árbol, tratando de recuperar el aliento. Escuché el sonido de sus tacones golpeando el concreto, acercándose detrás de mí hasta que estuvo justo a mi lado. Levanté la vista y examiné sus ojos una vez más. Eran profundos y negros, como antes, como piscinas de oscuridad que parecían mirar a través de mí. Extendió la mano y me tocó la cara. Sus dedos estaban tan fríos como el hielo contra mi piel.
y me sentí paralizado, incapaz de mover ninguna parte de mi cuerpo mientras se inclinaba y susurraba en mi oído: «Puedes correr, pero siempre estaré aquí». Y con eso, desapareció. Miré a mi alrededor, pero no había rastro de nadie que hubiera entrado en el parque recientemente. Aparte de mí, estaba solo, pero no había ninguna parte de mí que se sintiera segura. Sabía que todavía estaba allí afuera, observándome, y podía sentirlo. Se sentía tan real como la sensación de abrazar a tu madre en la mañana de Navidad. Tenía que ser real. Me levanté del suelo, donde me encontré sentado, y comencé a caminar de nuevo, tratando de alejarme lo más posible de ese parque. Caminé durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente vi mi edificio de apartamentos en la distancia. Corrí adentro y cerré la puerta con llave detrás de mí, apoyándome contra ella, tratando de recuperar el aliento. No estaba cansado por la caminata, estaba mentalmente agotado por la experiencia. Todo lo que importaba era que estaba a salvo por el momento, pero sabía que ella todavía estaba allá afuera, esperándome. Los siguientes días fueron como un borrón. Estaba constantemente mirando por encima del hombro, sobresaltándome con cada sonido. No quería salir de mi apartamento, pero eventualmente tenía que ir a trabajar. Me estaba quedando sin días de vacaciones. Estaba hecho un desastre total, y traté de ocultarlo lo mejor que pude a mis compañeros de trabajo. Una noche, después del trabajo, estaba caminando a casa, y por supuesto, la vi de nuevo. Solo que esta vez, estaba parada al otro lado de la calle, solo mirándome. Mis piernas hicieron lo mismo otra vez y comencé a correr, pero ella estaba allí cada vez que giraba una esquina. Estaba atrapado y sentía que no había forma de escapar de ella. Y luego, igual que la última vez, desapareció. Sentí alivio, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que regresara. Ya no podía soportarlo más. Estaba asustado y no sabía qué más hacer, así que fui a la policía, pero, por supuesto, no me creyeron. Se rieron y me dijeron que solo estaba imaginando cosas y que necesitaba ver a un médico. Sabía que estaban equivocados, pero no sabía cómo demostrarlo. Pasaron los días sin ver a la misteriosa y espeluznante mujer de ojos negros. Luego los días se convirtieron en semanas, y pensé que tal vez se había ido para siempre. Una noche, estaba acostado en la cama tratando de quedarme dormido cuando escuché un suave golpe en mi puerta. Me levanté de la cama y mi corazón latía con fuerza. Me acerqué lentamente a la puerta. No sabía con certeza quién podía ser, pero tenía la sensación de que era ella. Miré por la mirilla y la vi parada allí, su rostro pálido, apenas iluminado por la tenue luz del pasillo. Me sentí congelado, incapaz de moverme. Ella siguió golpeando suavemente al principio y luego con más urgencia. Estaba asustado, pero por alguna razón sentí la necesidad de abrir la puerta. Finalmente, después de reunir todo el valor que pude encontrar, abrí la puerta y ella estaba allí, tal como la recordaba, con esos ojos oscuros y fríos. Me sonrió con esa misma sonrisa amplia y entró en mi apartamento. Intenté correr, pero ella fue demasiado rápida. Apareció frente a mí nuevamente y luché por encontrar la voluntad de escapar de ella. Me quedé quieto como una estatua mientras se inclinaba y susurraba en mi oído: «No puedes escapar de mí», dijo. «Soy tu destino». Y otra vez, simplemente desapareció. Estaba solo en mi apartamento, pero podía sentir su presencia a mi alrededor. Sabía que estaba observándome. Quería gritar, decirle que regresara y contarle a todos lo que me había estado haciendo durante los últimos meses. Durante días no la volví a ver. Sentía que estaba perdiendo la razón. Tenía miedo de salir de mi apartamento y tenía miedo de quedarme adentro. Una semana después, me desperté y la encontré parada al pie de mi cama, observándome, con una oscura sonrisa en su rostro. Grité tan fuerte como pude, pero estaba completamente incapaz de moverme. Era como si ella tuviera este poder sobre mí. Sabía que necesitaba ayuda, así que decidí ver a un terapeuta. Le expliqué sobre la mujer que me había estado acosando y cómo sentía que siempre estaba allí, observándome, cómo todo comenzó cuando estaba caminando solo a casa esa noche. El terapeuta me escuchó y luego recomendó que viera a un psicólogo para una evaluación más profunda. Después de varias citas y pruebas, el psicólogo me diagnosticó con esquizofrenia. Me dijo que la mujer que había estado viendo y los sentimientos de ser observado eran parte de mi enfermedad. La sensación de que me estaba tocando era lo que se llama una alucinación táctil,
y es cuando sientes algo que no está allí y solo existe en tu mente. Supongo que había antecedentes de esta enfermedad mental en mi familia, y me dijeron que a veces puede precipitarse por el uso de drogas alucinógenas, en las que participaba de vez en cuando. Nunca esperé que tuvieran este tipo de efecto en mi mente. Estaba devastado y no quería creer que lo que había experimentado no era real, pero con el tiempo acepté mi diagnóstico y comencé a tomar mi medicación según lo prescrito. Pensé que había dejado esa experiencia atrás y finalmente pude seguir adelante con mi vida. Sin embargo, todavía había momentos en que sentía que ella me estaba observando y comenzaba a asustarme de nuevo. Pero luego, un día, estaba caminando solo por la calle nuevamente y la vi. Estaba parada al otro lado de la carretera, mirándome como lo había hecho tantas veces antes. Sentí que iba a desmayarme y retrocedí tambaleándome, y por supuesto, cuando volví a mirar, ya no estaba allí. Inmediatamente llamé a mi terapeuta y fui a verla. Me aseguraron que solo era un síntoma de mi enfermedad y que estaba a salvo. Me dijeron que continuara tomando mi medicación y con el tiempo pude superar mis miedos. He aprendido a manejar mi enfermedad y vivo una vida plena en la medida de mis posibilidades. Pero incluso ahora, todavía hay momentos en los que siento que ella me está observando, momentos en los que la veo y otras alucinaciones que mi mente ha creado. Todavía tengo algunas alucinaciones auditivas y visuales. Mis síntomas nunca desaparecen al 100%, pero trato de no hacer cosas que los desencadenen. Solo espero que mi historia ayude a otros que están pasando por situaciones de salud mental, y es importante saber que no estás solo y que hay ayuda disponible.